Eso no es un arma real, se burló el comandante Exak. Las mandíbulas chasquearon en lo que pasó por risa entre su especie. Es una pieza antigua de metal ceremonial. Akiko Tanaka, con sus 11 años, permaneció completamente inmóvil en el centro del dojo de su abuelo, la antigua katana sostenida en un agarre relajado a su lado. Su uniforme escolar todavía estaba impecable a pesar de la invasión alienígena que había sumido a Tokio en el caos hace apenas unas horas. En realidad, dijo con la particular clase de paciencia que solo las niñas preadolescentes pueden reunir cuando explican algo obvio para los adultos, son ambas cosas, pero no estás entendiendo el punto. Por completo, el guerrero insectoide de 70 pies de altura se movió incómodo. Algo en la actitud tranquila del niño humano estaba activando señales de advertencia en sus protocolos de evaluación de amenazas. Su escuadrón de tropas de choque de élite mantuvo sus posiciones alrededor del perímetro de la sala de entrenamiento. Los rifles de plasma apuntaron a la pequeña figura. Explíquele, pequeña, antes de que limpiemos esta estructura y avancemos al siguiente sector, dijo el comandante tratando de para reafirmar el control de la situación. Akiko se apartó. La espada no es el arma que soy. Ella había estado tratando de tener una sesión de práctica perfectamente normal el sábado por la mañana cuando los alienígenas habían estallado con todas sus mandíbulas chirriantes y proclamaciones innecesariamente dramáticas sobre la conquista. Ahora estaban interrumpiendo su rutina, y el abuelo siempre decía que interrumpir la práctica era terriblemente grosero. La arrogancia de tu especie es notable. El comandante continuó. ¿Realmente crees que el acero primitivo puede enfrentarse a las armaduras de combate modernas y las armas de energía? No. Akiko respondió. Creo que 15 años de entrenamiento dedicado forma perfecta y la comprensión de que la espada es una extensión de uno mismo pueden enfrentarse a alienígenas demasiado confiados que ni siquiera se dan cuenta de que han entrado en una demostración. La antena del comandante se movió. Demostración. El abuelo dice que la verdadera maestría significa poder enseñar a otros. Akiko cambió su postura ligeramente. ¿Te gustaría aprender sobre el concepto de Geijutsu? Lo que siguió fue, en la opinión profesional de Akiko, una exhibición práctica bastante decente de técnicas de espada de desenvainado rápido. El hecho de que la armadura supuestamente avanzada de los alienígenas tuviera un punto débil crítico en la unión entre el casco y el tórax era simplemente una ingeniería pobre. 17 segundos después, Akiko limpió y envainó cuidadosamente la espada de su abuelo. Las tropas alienígenas restantes se habían alejado de su tembloroso comandante, cuya cabeza ahora estaba en un ángulo poco convencional con respecto a su cuerpo. La primera lección que anunció a los alienígenas sobrevivientes es sobre el respeto tanto por sus oponentes como por los lugares de aprendizaje. Se alisó la falda y se ajustó la cola de caballo. ¿Alguien más quiere continuar la demostración? El ejercicio. Los guerreros se enfrentaron a la elección entre continuar su conquista y retirarse de un niño que sostenía una pieza antigua de medalla ceremonial. Hicieron lo que luego insistirían que era una retirada táctica. Su informe posterior a la acción omitiría notablemente ciertos detalles sobre exactamente por qué abandonaron ese sector particular de Tokio. Akiko recuperó su teléfono de su bolso y escribió un mensaje rápido. El abuelo alienígena interrumpió la práctica. Tuvo que demostrar el Jutsu Eij. Español. Lo básico puede necesitar reprogramar la lección de la tarde. También el piso del dojo necesita limpieza. Perdón por el desorden. Miró el yor verde que se extendía lentamente por la madera pulida. Adentro, al menos, los extraterrestres le habían brindado la oportunidad de practicar su técnica. Bajo presión. El abuelo siempre decía que necesitaba más experiencia de aplicación en el mundo real. Su teléfono vibró. Con una respuesta. La práctica es la práctica. Primero limpia el dojo, luego la tarea. Discutiremos la técnica adecuada durante la cena. Akiko sonrió y fue a buscar el trapeador. Algunas cosas, como la invasión o no invasión, eran constantes. La espada podría haber sido ceremonial, pero la tradición era un arma propia. Las palabras se difundieron rápidamente a través de la flota CAC sobre la niña demonio de Tokio y su misteriosa arma antigua. Las fuerzas de invasión posteriores recibieron órdenes estrictas de evitar cualquier edificio que contuviera pequeños humanos con espadas, solo para estar seguros. En los años que siguieron a la repulsión exitosa de la humanidad de la invasión exacta se atribuiría a muchos hechos: adaptación táctica superior, compatibilidad tecnológica inesperada y la pura terquedad del espíritu humano. Pero en ciertos círculos, particularmente entre el comando militar exacto, se susurraban historias sobre una niña con uniforme escolar que les enseñó su primera lección sobre subestimar a la humanidad. En cuanto a Akiko, finalmente obtuvo su certificación de maestría en artes de espada tradicionales. Escribió una tesis bien recibida sobre la aplicación de las disciplinas clásicas de marcial en escenarios de combate modernos y mantuvo la espada de su abuelo con cuidado en caso de que alguien más necesitara una demostración. Con respeto, Tanaka-sensei, creo que estás disfrutando demasiado de esta situación. El profesor Chen dijo: mira, Akiko,
que ahora tiene 25 años y dirige el programa de integración cultural terrestre recientemente establecido en la Universidad de Tokio, sonrió mientras engrasaba con cuidado la espada que se había convertido en una leyenda en los círculos interestelares. Enseñar es una alegría. Profesor, usted me enseñó que ella sostenía la katana para atrapar la luz. Además, pidieron esta conferencia específicamente. Los diplomáticos ERAC reunidos parloteaban con entusiasmo. Sus dispositivos de traducción luchaban por seguir el ritmo de sus rápidas preguntas. En los 14 años transcurridos desde la fallida invasión, la relación de la humanidad con las especies insectoides había evolucionado de un antagonismo mutuo a una cooperación cautelosa. Sorprendentemente, algo parecido a un intercambio cultural genuino. Sí, sí. El diplomático principal, el coordinador senior Vic, agitó sus apéndices sensoriales con entusiasmo. La espada sagrada de Tokio. El arma que, sin ayuda de nadie, me permitió detenerte allí. Akiko interrumpió deslizando la espada de nuevo a su posición con facilidad practicada. Esta es la espada de mi abuelo. Está bien elaborado, sin duda, pero no es mágico ni sagrado. Es una herramienta como cualquier otra, pero las historias que comenzó otro diplomático son exactamente esas historias que comenzó otro diplomático son exactamente esas historias. Acá colocó la espada con cuidado en su soporte. La verdadera lección no se trata de la espada en absoluto, se trata de lo que sucede cuando descartas algo simplemente porque es viejo o diferente o no se ajusta a tus preconcepciones de lo que es valioso. La sala de conferencias quedó en silencio mientras los extraterrestres procesaban esto. La profesora Chenit sonrió detrás de su tableta. Algunas lecciones parecían necesitar un refuerzo regular. Ahora bien, Akiko continuó sacando una proyección hueca de formaciones de artes marciales clásicas. Vamos a discutir las aplicaciones prácticas de las disciplinas tradicionales en las relaciones diplomáticas modernas, y por favor, no más preguntas sobre si la espada puede atravesar la armadura de un acorazado. La respuesta sigue siendo no. Más tarde esa noche, cuando Akiko se estaba preparando para dejar el campus, su comunidad sonó con una alerta de prioridad. El mensaje fue breve pero preocupante. Actividad anómala detectada en las colonias de Fringe. Se necesita confirmación de las firmas EXAC previas a la invasión del partido. Se solicita experiencia cultural. Se adjunta una solicitud formal para su presencia en la sede del Comando de Defensa de la Tierra Unida en Ginebra. Akiko miró la espada de su abuelo que aún descansaba en su soporte en su oficina y sintió una tensión familiar en sus hombros. Otra vez no. Murmuró ya reprogramando mentalmente sus clases para la semana. Envió un mensaje rápido al profesor Chen. Posible situación en desarrollo. Puede que también sea necesario organizar conferencias sustitutas. Puede que también sea necesario pedir prestado el nuevo simulador de combate cenical del departamento. La respuesta llegó casi de inmediato. La última vez que pidió prestado equipo de la universidad, tuvimos que rediseñar todo nuestro entendimiento de las artes marciales entre especies. Por favor, trate de no volver a evolucionar más campos académicos. Esta vez Akiko sonrió mientras empacaba sus maletas. La espada entró en su estuche de transporte por última vez, después de otra inspección cuidadosa. Algunos hábitos que su abuelo le había enseñado valían la pena mantener incluso cuando parecían innecesarios. Cuando salió del campus un grupo de diplomáticos, EXAC Junior se inclinó profundamente, un gesto humano que habían adoptado con entusiasmo, aunque no de la forma adecuada. Akiko devolvió el arco con precisión, sus movimientos medidos y controlados en Sei. Uno de ellos gritó Ibles haciendo clic en lo que ahora reconoció como excitación nerviosa. ¿Es cierto que estás escribiendo un libro sobre la integración de las técnicas tradicionales de combate de la Tierra con los protocolos de defensa galácticos modernos? En realidad, Akiko respondió ajustando la funda de la espada en su hombro. Estoy escribiendo 3. El primero trata sobre por qué siempre debes respetar las costumbres locales incluso cuando parecen primitivas. Sonrió. Está dedicado a un viejo amigo que me ayudó a demostrar ese punto de manera bastante eficaz en algún lugar de los sistemas de origen exacto, un comandante retirado con una cicatriz distintiva alrededor de su cuello. Chitan sintió una repentina e inexplicable necesidad de verificar el refuerzo de las articulaciones de su armadura. El transporte a Ginebra le dio tiempo a Akiko para revisar los informes preliminares. Los patrones eran sutiles, movimientos inusuales de la nave, comunicación inexplicable, apagones y extrañas firmas de energía en los bordes del espacio humano. Nada concreto, pero suficiente para activar las advertencias. En un sistema diseñado específicamente para prevenir otra sorpresa como la primera invasión, lo que más la preocupaba no era
La posibilidad de acción hostil fue el momento en que el cuerpo diplomático había estado inusualmente activo últimamente, presionando por mayores programas de intercambio cultural e iniciativas de investigación conjunta. Si esto era un preludio a otro conflicto, su comunidad repitió esta vez, fue su abuelo. Recuerda que la espada no es solo para cortar. Akiko miró por la ventana del transporte a las estrellas, pensando en lecciones aprendidas y enseñadas sobre tradiciones preservadas y adaptadas y sobre las extrañas formas en que hunde. El entendimiento podía tender puentes entre las más amplias brechas entre culturas. Escribió de nuevo, a veces la espada más afilada es la que permanece en su vaina. La respuesta fue inmediata, bien, ahora entiendes, deja de ser filosófico y revisa tu forma. Tu pie izquierdo todavía se desplaza en el séptimo kata. Algunas cosas realmente nunca cambiaron mientras la humanidad enfrentaba cualquier nuevo desafío que emergía de las profundidades del espacio. Akiko se consoló con esa consistencia. Tenía una espada, generaciones de conocimiento y una determinación para encontrar soluciones que no requerían usar ninguna de las otras, pero si era necesario, también tenía un historial bastante impresionante de dar demostraciones muy efectivas. La sede del Comando de Defensa de la Tierra Unida en Ginebra presentó una síntesis arquitectónica del ingenio humano y la influencia extraterrestre. Sus amplias agujas cristalinas incorporaron principios de diseño exactos mientras mantenían proporciones terrestres distintivamente. Akiko observó esta integración con aprecio mientras pasaba por múltiples capas de seguridad. El profesor Tanaka, la almirante Elena Rosenberg, la saludó en el centro de comando estratégico principal. Gracias por responder tan rápidamente a nuestra solicitud. La almirante Akiko se inclinó con precisión, notando el cambio sutil en la postura del almirante que sugería una mayor preocupación. Revisé los datos preliminares. Durante el tránsito, los patrones son preocupantes. La almirante hizo un gesto hacia una pantalla holográfica que dominaba el centro de la habitación. Hemos detectado 13 instancias de actividad anómala en el último mes estándar. La última ocurrió hace aproximadamente 6 horas en el grupo de la colonia Sente de Próxima. La pantalla mostró una red compleja de líneas que se cruzaban y firmas de energía. Para la mayoría de los observadores, podría haber parecido aleatorio. Para Akiko, que había pasado años estudiando tanto la historia militar exacta como sus patrones culturales, era angustiosamente familiar. Estos patrones de movimiento, dijo, manipulando el holograma con gestos practicados, están siguiendo las formaciones de oración de batalla tradicionales de Serac. Oraciones de batalla, y permaneció neutral, pero su tono transmitía escepticismo. Los ejercicios no separan sus prácticas militares y religiosas como lo hacen muchas culturas humanas. Kiko explicó que estos patrones son casi idénticos a las formaciones documentadas durante la Primera Guerra de Contacto, pero con una diferencia crucial. Ella destacó una secuencia específica de movimientos que se están realizando al revés. Un analista junior, estacionado en una consola cercana, levantó la vista bruscamente al revés, pero según nuestra base de datos cultural eso indicaría un ritual de purificación. Akiko confirmó que se realiza tradicionalmente antes de emprender una misión de importancia espiritual significativa. Mantuvo cuidadosamente su comportamiento profesional a pesar del creciente malestar en su estómago. Almirante, creo que estamos viendo los preparativos para una cruzada religiosa. La compostura del almirante se quebró ligeramente. Una cruzada contra la Tierra, no. Akiko amplió la pantalla para mostrar una visión más amplia del espacio colonizado. Estos patrones están enfocados lejos de la Tierra, hacia los territorios del borde exterior. Algo ahí afuera ha llamado su atención, algo que consideran una amenaza para su bienestar espiritual. Profesor, el almirante dijo lentamente, usted es nuestro principal experto en integración cultural exacta. ¿Cuáles son sus recomendaciones? Akiko consideró la pregunta con cuidado. Necesitamos abordar esto diplomáticamente, pero con un entendimiento completo de su sacerdote guerrero. Tradiciones. El Exak respeta la fuerza, pero veneran la sabiduría. Más importantemente, ellos reconocen el concepto de mediadores, honrados individuos que han demostrado ser dignos de confianza a través del combate o el intercambio cultural. Ella inconscientemente tocó el estuche que contenía la espada de su abuelo. Propongo una investigación formal a través de la Oficina de Integración Cultural, junto con una solicitud de ejercicios militares conjuntos. Esto nos permitirá mantener la vigilancia mientras demostramos nuestro compromiso con el entendimiento mutuo, y si esto evoluciona en un conflicto, entonces deberemos recordar que el Exak considera la guerra una forma de discurso filosófico. Akiko sacó datos históricos adicionales. Durante la Primera Guerra de Contacto, tuvimos éxito no solo a través de la fuerza de las armas, sino demostrando que
La humanidad podía entender y respetar sus tradiciones, mientras aún se oponía a sus acciones. El almirante asintió. Pensativamente, necesitaré una propuesta formal dentro de las 24 horas y profesor ella. Miró el estuche de la espada. Confío en que estará preparado para cualquier demostración cultural necesaria. El almirante Akiko respondió con perfecta compostura. Creo que mantener la preparación evita que se desarrollen muchos problemas. En primer lugar, cuando dejó el centro de comando, la comunidad de Akiko mostró un mensaje de una fuente inesperada. La oficina del Coordinador Superior VCK. Maestro honrado. Observaciones astrológicas recientes han revelado presagios sobre nuestros sacerdotes guerreros que hablan de antiguas profecías. Despertar. Solicitamos su presencia en el alto templo de la sabiduría estratégica, en Exak. Prime la espada que primero te algo. Nosotros respeto. Sería bienvenido con reverencia. Ver Akiko leyó el mensaje 2 veces antes de componer su respuesta. Estimado coordinador, sería un honor asistir. Tal vez juntos podamos explorar cómo la sabiduría antigua podría iluminar los desafíos modernos. Con respeto, Tanaka. Akiko agregó un segundo mensaje a su situación de abuelo. Desarrollando. Puede que sea necesario realizar demostraciones avanzadas fuera del mundo. Sus ideas serán apreciadas. La respuesta llegó cuando abordó su transporte. La espada que no derrama sangre a menudo corta más profundo. Empaque el kimono formal. Y si su pie izquierdo todavía se desplaza mientras su transporte despegaba, Akiko comenzó a componer mentalmente su propuesta al almirante. Cualquier amenaza que el Serak hubiera detectado en el borde exterior. La respuesta de la humanidad necesitaría equilibrar la preparación militar con la delicadeza diplomática. Hace 14 años una sola demostración en un dojo de Tokio había ayudado a prevenir una guerra. Ahora reflexionó que podrían necesitar prevenir una a través de medios igualmente no convencionales. Pero primero tenía una propuesta formal para escribir protocolos culturales para revisar. Y aparentemente su séptimo kata para perfeccionar las estrellas parecía brillar con particular intensidad mientras el transporte aceleraba hacia la órbita en algún lugar allá afuera. Antiguas profecías. Se agitaban. Los sacerdotes guerreros se preparaban para la cruzada y la pieza construida tan cuidadosamente durante 14 años pendía de un hilo. Akiko se permitió una pequeña sonrisa. Al menos, esta vez, estaban pidiendo una demostración en lugar de exigirla. El alto templo de la sabiduría estratégica en Exak Prime desafiaba las expectativas arquitectónicas humanas típicas. En lugar de elevarse hacia arriba como las estructuras religiosas de la Tierra, se extendía hacia abajo en una serie de niveles diseñados con precisión, cada uno representando un aspecto diferente de la filosofía. Exak. Marsal Akiko estaba de pie en la plataforma central de meditación. Su kimono formal atraía miradas curiosas de los sacerdotes guerreros que mantenían una distancia respetuosa. El coordinador senior Ver se acercó con los movimientos deliberados que indicaban el protocolo formal más alto. Honrado maestro. Las mandíbulas de Vic se movieron en el patrón que denotaba un profundo respeto. Estamos agradecidos por su rápida respuesta a nuestra solicitud. El viaje ofrece sus propias lecciones. Akiko respondió en forma formal. Sakian. Su pronunciación enfatizando cuidadosamente los aspectos marsal del lenguaje, aunque admito cierta preocupación sobre la naturaleza de estas profecías que mencionaste. Beric hizo un gesto hacia un camino espiral descendente. Tal vez sería mejor mostrarte que descendieron a través de niveles dedicados a diferentes aspectos del combate. Doctrina. Pasando cámaras donde los sacerdotes guerreros practicaban movimientos rituales que Akiko reconoció como formas adaptadas de artes marciales terrestres. La integración de las filosofías de combate humanas y exactas había producido fascinantes estilos híbridos. En los últimos 14 años nuestros sensores del espacio profundo detectaron algo inusual. Hace 3 meses Standard Beric explicó cómo alcanzaron un nivel fuertemente asegurado. Al principio lo descartamos como fenómenos astronómicos de rutina. Luego nuestro equipo más sensible comenzó a registrar patrones que coincidían con ciertos textos prohibidos. La cámara a la que entraron era circular. Sus paredes cubiertas de pantallas holográficas que mostraban varios sectores del espacio. En el centro una representación tridimensional de una firma de energía giraba lentamente. Este patrón Ver continuó aparece en nuestros pergaminos de advertencia más antiguos. La primera prole escribió sobre entidades que existieron antes de nuestra especie, seres que lograron la sensibilidad a los que llamaron los bailarines del vacío. Akiko estudió el patrón cuidadosamente y esas entidades están regresando. Creemos que nunca se fueron. La antena de V se movió en un gesto de profunda inquietud. Simplemente esperaron observando el desarrollo de especies más jóvenes. Nuestros ancestros lucharon contra ellos una vez a un costo terrible. Las oraciones de batalla que observaste no eran una preparación para una cruzada contra ellos.
Eran advertencias. Akiko se dio cuenta de que estabas tratando de alertar a otras especies sin C causando pánico, sí, pero también hemos estado preparándonos. Berks manipuló los controles holográficos, revelando una serie de análisis estratégicos. Nuestros sacerdotes guerreros han estudiado la integración de la filosofía humana marcial con nuestra propia doctrina de combate. Creemos que esta síntesis puede ofrecer ventajas de las que carecían nuestros ancestros. La mano de Akiko se movió inconscientemente hacia la espada de su abuelo. Está sugiriendo una estrategia de defensa colaborativa. Más que eso, las mandíbulas de V hicieron clic en lo que Akiko había aprendido a reconocer como un énfasis profundo. Solicitamos tu guía para formar lo que los humanos podrían llamar una alianza de artes marciales múltiple, especies múltiples, tradiciones unidas en preparación para el conflicto con un antiguo enemigo, a través del intercambio cultural en lugar de la fuerza militar. Akiko usó la enseñanza en lugar de dar órdenes con precisión. Ver indicó otra cámara donde ya se estaban reuniendo representantes de varias especies. Hemos invitado a maestros de artes marciales y filósofos militares de 12 culturas del espacio exterior, pero sería un honor para nosotros si usted fuera el instructor principal. Akiko pensó en las lecciones de su abuelo sobre el verdadero propósito de las artes marciales: no destruir sino preservar, no dominar sino comprender. La coordinadora senior dijo formalmente que sería un honor para mí ayudar. Aunque sugiero que comencemos con el principio más básico de todas las tradiciones de las artes marciales, que es. Akiko sonrió. Aprender a caer correctamente antes de aprender a pelear. Ahora, debatiremos cómo adaptar los principios del Jutsu Eij a las especies con diferentes números de miembros. Las siguientes horas se dedicaron a una discusión detallada sobre la adaptación de las artes marciales entre especies. Los representantes de varias culturas demostraron sus formas de combate tradicionales, mientras Akiko y los sacerdotes guerreros de Exak identificaron principios comunes que podrían sintetizarse en una defensa unificada. Doctrina. Durante un breve receso, Akiko envió un mensaje al almirante Rosenberg. La situación se aclaró. Preparando un informe completo. Solicitar autorización para instrucción diplomática extendida. Misión. Las amenazas antiguas requieren soluciones modernas combinadas con la sabiduría tradicional. La respuesta del almirante fue rápida. Se concedió la autorización. Apoyo total. Autorizado. Trate de no revolucionar las artes marciales interestelares por completo en su primer día. Akiko echó un vistazo a la espada de su abuelo, recordando aquella mañana de hace mucho tiempo cuando había dado su primera demostración improvisada a visitantes alienígenas no invitados que ahora se preparaban para enseñar a múltiples especies cómo adaptar los principios de combate antiguos para la defensa contra una amenaza existencial. Podía apreciar la ironía de que el último mensaje de su abuelo apareciera en su comunidad. La enseñanza es la forma más alta de combate. Además, tu pie izquierdo todavía se desplaza. En el séptimo kata, completó en voz alta sonriendo su abuelo mientras regresaba a la cámara de instrucción. Akiko reflexionó que la mayor contribución de la humanidad a la civilización galáctica podría no ser su tecnología o su fuerza militar, sino su sabiduría acumulada sobre el arte del combate, y más importante aún, sobre cuándo no luchar. Los bailarines del vacío de la voz, fueran lo que fueran, se enfrentarían no solo a armas y guerreros, sino miles de años de filosofía de marcial cuidadosamente preservada y cuidadosamente adaptada, y una katana ligeramente maltratada que ya le había enseñado a una especie una valiosa lección sobre subestimar la sabiduría tradicional. El programa de entrenamiento se expandió rápidamente durante los siguientes 3 meses. Las vastas cámaras de el Alto Templo de la Sabiduría Estratégica resonó con los sonidos de múltiples especies, aprendiendo a adaptar antiguas formas de combate a sus fisiologías únicas. Akiko estaba de pie en la plataforma de observación de Zend, observando cómo un centón de 6 extremidades practicaba movimientos Yutu modificados junto a un Tolan cristalino que implementaba principios de Iido a través de su forma geométrica. Coordinador senior Biggs abordó sus movimientos transmitiendo satisfacción y preocupación. La integración procede de manera más efectiva de lo que sugerían nuestras proyecciones más optimistas. Notó que aunque nuestros sensores del espacio profundo indican que los bailarines del vacío están acelerando su aproximación, ¿cuánto tiempo? Akiko preguntó manteniendo su enfoque en él. Entrenamiento por debajo de 3 meses, estándar tal vez menos. Los algoritmos de reconocimiento de patrones están teniendo dificultades para predecir su trayectoria exacta. La antena de V se movió. Hay algo más. Nuestros arqueólogos han
Descifrado secciones adicionales de las advertencias de la primera cría, Aiko se giró para mirarlo completamente. Dime, los bailarines del vacío no simplemente destruyen, recolectan conocimiento, técnicas, prácticas culturales, los absorben, los corrompen y los usan contra sus originadores. Las mandíbulas de V chasquearon en señal de angustia. Cada arte marcial que enseñamos aquí podría convertirse en un arma utilizada contra nosotros. Akiko consideró esto mientras observaba a un sacerdote guerrero exacto demostrar una integración perfecta del estilo tradicional de Kung Fu Mantis con su fisiología natural. Tal vez eso sea exactamente lo que necesitamos. Honorable maestro en Jutsu y Akiko explicó que aprendemos que la fuerza del oponente puede convertirse en su debilidad. Su impulso puede volverse en su contra. Sacó la espada de su abuelo en un movimiento fluido que hizo que los observadores cercanos retrocedieran respetuosamente. ¿Y si no solo estamos enseñando técnicas de combate? ¿Y si estamos creando una trampa? La comprensión brilló en los ojos compuestos de Vic. Un engaño táctico que utiliza el intercambio cultural como medio. ¿Pero cómo? Akiko envainó la espada con precisión practicada. Cada arte marcial tiene principios filosóficos subyacentes. Hemos estado enseñando las formas físicas, pero tal vez sea hora de enfocarnos en los aspectos más profundos. La disciplina mental. Los fundamentos espirituales. Los marcos éticos que guían su aplicación. Activó el sistema de visualización holográfica de las cámaras. Retomando el entrenamiento. Datos de los últimos 3 meses. Observa estos patrones de progresión. Cada especie adapta naturalmente las técnicas a sus propias capacidades físicas, pero los principios subyacentes permanecen constantes. Si los bailarines del vacío absorbieran estas técnicas, también absorberían las restricciones filosóficas. Berks completó el pensamiento. Todas las disciplinas que previenen el mal uso del conocimiento marcial. Exactamente. Akiko comenzó a hacer ajustes rápidos. A los protocolos de entrenamiento necesitamos modificar el programa inmediatamente. Cada técnica física debe estar inseparablemente vinculada a su fundación filosófica. Cuando los bailarines del vacío intenten corromper estas artes, se verán obligados a procesar también los marcos éticos. Beric dijo un sistema inmunológico cultural. Akiko envió mensajes urgentes a los otros instructores, luego compuso una breve actualización al almirante Rosenberg implementando la fase 2 de la preparación de defensa. Solicita acceso inmediato a los archivos históricos completos de la Tierra de Filosofía de Artes Marciales y Técnicas de Meditación. El tiempo es crítico. La respuesta llegó en minutos. Archivos accedidos. Se transmite la base de datos completa. Los jefes del Estado Mayor están expresando cierto escepticismo sobre luchar contra una antigua amenaza con filosofía. Akiko sonrió mientras respondía. Recuérdeles que la primera invasión fue detenida por una niña de 11 años. Con una espada y una base muy completa en principios tradicionales, el mensaje de su abuelo llegó momentos más tarde. La mente controló la espada, no al contrario, pero revisa tu posición del pie de todos modos. Durante las siguientes semanas el programa de entrenamiento transformó la instrucción de combate físico, se entrelazó con el estudio intensivo de textos filosóficos de docenas de culturas. Las altas cámaras del templo resonaron con discusiones de ética y metafísica junto con los sonidos de la práctica. Akiko trabajó incansablemente ayudando a cada especie a entender cómo su sabiduría de combate tradicional podía contribuir al todo mayor. Los sacerdotes guerreros Exak, ya inclinados hacia el estudio filosófico, demostraron ser particularmente adeptos a sintetizar varias perspectivas culturales en un marco ético cohesivo. A medida que se acercaba la fecha límite, los sensores del espacio profundo detectaron el enfoque final de los bailarines del vacío. La flota combinada de 12 especie se movió a posiciones defensivas. Sus tripulaciones, ahora entrenadas tanto en combate físico como en resistencia filosófica. Akiko estaba de pie en el puente de la nave insignia Exak, la espada de su abuelo a su lado, mirando las pantallas tácticas. Beric coordinó con otros comandantes de la flota. Sus movimientos ahora reflejan la gracia disciplinada de su entrenamiento. Están intentando establecer contacto mental. Uno de los operadores de sensores informó. Infiltración de patrón complejo detectada. Buena. Akiko dijo suavemente, déjenlos entrar. Déjenlos intentar tomar lo que hemos preparado. Los antiguos bailarines del vacío, y confiados en su superioridad, se extendieron para absorber el conocimiento marcial de su presa. Lo que encontraron fue algo sin precedentes en sus eones de existencia. Técnicas de combate inseparables de las restricciones éticas. Movimientos físicos codificados con absolutos filosóficos y la sabiduría acumulada de múltiples especies se convirtió en un arma de una sutileza sin precedentes. La batalla que siguió sería estudiada por generaciones venideras, no por su violencia, sino por su transformación de la naturaleza misma del conflicto.
El primer contacto con los bailarines del vacío desafió las expectativas militares convencionales. En lugar de armas de energía o ataques físicos, las entidades antiguas proyectaron ondas de conocimiento corrupto, intentando torcer las propias técnicas del defensor en su contra. A bordo de la ex nave insignia, Akiko observó el intercambio inicial con calma concentrada. Las pantallas tácticas no mostraban métricas de combate tradicionales. En cambio, monitorearon la integridad de las defensas filosóficas de la flota. Múltiples intentos de infiltración detectados, informó el jefe del sensor. Están tratando de acceder a nuestras bases de datos de combate. Mantenga la posición. Akiko instruyó que procedieran de acuerdo a sus patrones. Recuerden su entrenamiento. Los bailarines del vacío, manifestándose como campos cambiantes de energía oscura, rodearon la flota defensiva. Su primer asalto se produjo como una corrupción de formas básicas de espada, convirtiendo elegantes movimientos defensivos en ataques brutales, pero cada técnica corrupta encontró un vínculo irrompible con su fundación filosófica fascinante. Beric observó desde su posición de mando que intentaban separar las formas físicas de sus marcos éticos. El cortafuegos espiritual se mantiene a través de la flota. Las tripulaciones entrenadas en el programa unificado de artes marciales mantienen su disciplina mental. Cada intento de corrupción de su conocimiento de combate obligó a los bailarines del vacío a procesar los principios filosóficos que lo acompañan. Segunda ola entrante, anunció el oficial táctico. Están adaptando su enfoque. El próximo ataque de los bailarines del vacío se centró en los aspectos psicológicos del entrenamiento de combate. Buscando explotar la agresión y el miedo en su lugar, se encontraron con técnicas de meditación de una docena de culturas, cada una reforzando los principios de equilibrio y armonía. Akiko desenvainó la espada de su abuelo, no para luchar sino para demostrar. Observe su patrón, le dijo. La tripulación del puente atacan en secuencias de 3 al igual que el kata tradicional. Están ligados a sus propios protocolos. La comprensión se extendió a través del bastón de mando. Los bailarines del vacío no solo atacaban, estaban realizando un antiguo ritual de combate 1, que podría ser entendido y contrarrestado a través de la transmisión de la forma adecuada a toda la flota. Akiko ordenó que sostuviera su espada en la posición inicial del primer kata. Todas las naves sincronicen sus patrones defensivos con este ritmo. Hagan coincidir sus movimientos con comprensión en lugar de oposición. La flota combinada comenzó a moverse en perfecta sincronización, la posición de cada nave fluyendo hacia la siguiente como practicantes de relaciones públicas en un dojo cósmico masivo. Los ataques de los bailarines del vacío no significaban resistencia sino aceptación y redirección. Su conocimiento corrupto purificado por el contacto con sus principios originales que están tratando de desconectar. Beric informó que sus patrones de energía se están volviendo erráticos. No, Akiko dijo suavemente. El espacio alrededor de la flota brilló mientras los bailarines del vacío experimentaban algo completamente nuevo en su antigua existencia, el verdadero propósito de las artes marciales. Cada intento, la corrupción de las técnicas de combate los obligó a confrontar la sabiduría subyacente que les dio significado a esas técnicas. La comunidad de Akiko resonó con un mensaje de su abuelo: cuando el estudiante está listo, el maestro aparece, incluso si el estudiante es una antigua entidad cósmica. La batalla, si se puede llamar así, continuó durante varias horas. Los bailarines del vacío lanzaron ataque tras ataque, cada uno se enfrentó con integridad filosófica en lugar de fuerza física. Gradualmente sus movimientos comenzaron a cambiar, volviéndose menos agresivos, más contemplativos. Están iniciando una comunicación directa. El oficial de comunicaciones anunció con sorpresa, usando terminología clásica de artes marciales. El mensaje que apareció en la pantalla principal fue inesperado. Buscamos instrucción. Akiko intercambió miradas con Berks, quien chasqueó sus mandíbulas en lo que se había convertido en su equivalente de una sonrisa pensativa. Parece que el coordinador superior observó que hemos ganado algunos estudiantes bastante inusuales. Todos los seres pueden aprender. Akiko respondió recordando su primera lección con visitantes extraterrestres hace tantos años, aunque sospecho que necesitaremos modificar un poco el programa de entrenamiento. Los próximos meses resultarán desafiantes, ya que la flota combinada estableció protocolos para enseñar a las entidades cósmicas la aplicación adecuada de los principios de las artes marciales. Los bailarines del vacío, su antigua hambre de conocimiento se transformó en un deseo de comprensión. Demostró ser dedicados y estudiantes poco convencionales. Akiko envió una actualización final al almirante Rosenberg, amenaza neutralizada a través de un compromiso filosófico exitoso, solicitando recursos para un intercambio cultural expandido. La inscripción actual del programa incluye varias entidades anteriores a la singularidad que pueden necesitar instalaciones de entrenamiento más grandes.
La respuesta del almirante fue sucinta: solicitud aprobada, aunque creo que esto establece un nuevo récord para la resolución de conflictos no convencionales. Los jefes del Estado Mayor Conjunto todavía están tratando de procesar cómo ganamos una guerra interestelar a través de la instrucción en artes marciales, mientras Akiko supervisaba el establecimiento de la primera Academia Interestelar de Filosofía Marsaleya. Reflexionó sobre lo lejos que habían llegado las cosas desde esa mañana. En el dojo de su abuelo, su comunidad repitió una última vez: buen trabajo, pero tu pie izquierdo todavía necesita atención. Algunas cosas parecían realmente nunca cambiaron y